Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El tema que vamos a trabajar el tema de hoy es acerca del Imperio Wari. Muy bien. Para poder comprender el surgimiento, la parte histórica de Wari, hay que recordar las influencias que recibió Wari. El Imperio Wari, cuando se forma, no aparece como un gran imperio. Wari era un pequeño pueblo, pero este pequeño pueblo que se desarrolla en la región altoandina recibe influencia de otras culturas que ya existían en ese tiempo. Así que los waris van a aprender de tres culturas: de los tiahuanaco, de los nazca y de los warpa. La cultura wari va a aprender de los tiahuanaco la religión, sus dioses, por ejemplo. Si comparamos los dioses tiahuanaco y los dioses wari, van a ser prácticamente iguales. Los wari van a aprender de los tiahuanaco los dioses, los mitos sobre los dioses. Van a aprender también la iconografía de estos dioses. Por parte de Nazca, los wari van a aprender a elaborar cerámicas, textilería con el estilo Nazca, o sea, un estilo donde se utilizan mucho los colores, donde tienen diversas formas las cerámicas. También van a ver un estilo que van a representar figuras geométricas y diversos colores. Y por parte de los warpas van a aprender cómo se distribuye un pueblo, cómo se organiza un pueblo. Así que de estas tres culturas van a aprender de todo un poco. Y esto va a enriquecer las manifestaciones culturales y la organización de los wari. Aquí podemos observar en la diapositiva los elementos que representan a cada cultura que va a influenciar en wari. Por ejemplo, tenemos al dios Huiracocha, que es el dios que representa a Tiahuanaco y que va a influenciar en wari. Por parte de Nazca tenemos la cerámica con figuras geométricas que representan dioses, que representan varios colores. Y por parte de los waris tenemos lo que es la cerámica también, y la textilería. Quiere decir que de Tiahuanaco, que de los Nazcas, los wari van a crear su propio estilo. Aquí están las pruebas científicas del parecido entre wari y Tiahuanaco y Nazca. Hay mucho parecido. Esto es una cerámica wari y se parece a la Nazca, sí. Esto es un manto wari, ¿se parece al dios Huiracocha de los tiahuanacos? Sí, se parece mucho. Van a aprender de ellos. Apreciamos en la imagen un arqueólogo peruano muy conocido en el mundo académico. ¿De quién estaremos hablando? Exacto, del arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. ¿Por qué se habla de este arqueólogo y no se habla de otro arqueólogo? Luis Guillermo Lumbreras va a estudiar a la cultura wari. Va a revolucionar en lo que es el campo de la arqueología, ya que la visión que él tiene acerca de la interpretación de la arqueología en el Perú es distinta. Es una interpretación descriptiva, analítica de la arqueología peruana. Y este conocimiento, esta visión lo va a aplicar en wari. Este señor llamado Luis Guillermo Lumbreras va a ser un estudioso acerca de wari. Bueno, wari no es lo único que va a estudiar, va a estudiar también otras culturas, pero es la que más va a resaltar. Ahora, vamos a ubicar geográficamente. Geográficamente, la cultura wari se ubica en Ayacucho. Hoy ya no existe, claro, la cultura wari hoy ya no existe en Ayacucho, ¿ya? Pero en su momento Ayacucho representó la capital de la cultura wari. No olvidemos, la capital de la cultura wari
en su momento se llamó Viñaque. ¿Ya? ¿Dónde queda Viñaque? En Ayacucho. Eso no quiere decir que la cultura wari solo se quedó en Ayacucho. Eso quiere decir que la cultura wari influenció a otras regiones del Perú. No solo se quedó en Ayacucho, sino que va a influenciar a otras regiones, como por ejemplo, tenemos a Cusco, tenemos la región de Moquegua, tenemos Cajamarca y Lambayeque. Todo lo que vemos en esta imagen, en esta diapositiva, con bordes rojos, todo esto representa todas las regiones donde la cultura wari, donde el imperio wari influyó. Toda esta parte va a ser influenciada por wari. Wari etimológicamente significa indómito, agreste, de difícil acceso. Eso significa wari. No olvidemos que la zona que va a ser conquistada por el imperio wari va a ser una zona de difícil acceso, va a ser seca y un poco árida. Por lo tanto, el hombre de wari tenía que ingeniárselas, tenían que aplicar técnicas hidráulicas y agrícolas para poder cosechar. Y por supuesto que van a aprender de los mejores, que van a ser los Tiahuanaco y luego los Nazca. En la parte político-militar, como todo imperio debe tener, y va de la mano siempre, con la parte militar y la parte religiosa. Por lo tanto, el Estado Wari o el Imperio Wari fue un estado teocrático militar. ¿Ok? Un estado teocrático militar, donde los militares, con ayuda de los sacerdotes, podían someter y tener controlados al pueblo. Aquí aparece en este tema un término llamado las cabezas de región o cabeceras de región. Nos preguntamos, ¿una cabeza de región? ¿Qué es ser una cabeza de región? Una cabeza de región son ciudades, son varias ciudades. Dentro de todo el Imperio Wari son varias ciudades. La pregunta ¿es cualquier ciudad? No. Las cabeceras de región son ciudades muy importantes para el Imperio Wari. Son ciudades con cierto desarrollo urbano y administrativo. Esas pequeñas ciudades o medianas ciudades van a ser los nexos, los puntos donde se va a poder administrar todo el Imperio Wari. Así que son ciudades muy importantes, ya que mueven la economía, como se dice. Ejemplo, en la actualidad, para que me entiendan. Las cabeceras de región en la actualidad, o sea, las ciudades importantes en el Perú, donde hay mayor desarrollo económico, son, por ejemplo, Lima, Arequipa, Trujillo, Junín, Cusco, ¿ya? Son ciudades que destacan por el desarrollo económico y por la gran actividad comercial. ¿Ok? En este contexto del Imperio Wari, esas cabeceras de región representan lo que observamos. Viracochapampa, Pachacamac, Vilcahuaín, entre otros. Esas son las ciudades cabeceras de región. Son puntos donde van a llegar alimentos, son puntos desde donde se va a administrar todo el imperio. No solo es uno, son varios puntos. Por eso se le llama cabecera de región. El Estado Wari, o el Imperio Wari, es un imperio multinacional. Abarca gran parte de la costa peruana. Es un estado que planifica. El Imperio Wari no simplemente porque un día se le ocurrió decide atacar, no. Ellos planifican que van a ganar pros y contras de un futuro ataque. Y el Imperio Wari es un estado expansionista, que no solo se quedaron en Ayacucho, sino que invadieron e influenciaron en otras regiones del Perú. Por lo tanto, el Imperio Wari fue un estado teocrático militar que sabía lo que hacía. ¿Ok? Organización social del Imperio Wari.
Ya hemos visto que en todos los pueblos de todo el mundo, en todas las culturas, ya sea del Perú o en general, siempre hay una organización social. Siempre hay una organización social. Quiere decir que hay un grupo que se le puede llamar el grupo de poder o el grupo de los privilegiados, y siempre hay otro grupo que trabaja mucho más, que es el grupo desprotegido o el grupo explotado o el grupo no privilegiado. El grupo de poder, los que dirigen el imperio Wari son dos, los sacerdotes y los guerreros. No puede haber uno sin el otro. ¿Hace falta guerreros en el imperio Wari? Sí. Si el pueblo se rebela contra los sacerdotes pueden controlar al pueblo por un tiempo, por medio del engaño, por medio de los dioses. Pero si los sacerdotes no cuentan con el apoyo de los soldados, de los militares, como se dice, adiós sacerdotes. Pero si el sacerdote tiene apoyo del ejército, no pasa nada. Así el pueblo se levante, los guerreros pueden sofocar esta rebelión. Así que el sacerdote y el guerrero van de la mano. Y tenemos al otro grupo, que son los menos favorecidos en el imperio, los no privilegiados. Claro, hablamos de la, como se dice, de la fuerza laboral. ¿Quién es la fuerza laboral en el imperio Wari? Los agricultores. ¿Qué cosechan? Frutas y verduras. Los artesanos, ¿qué hacen? Crean joyas, crean cerámicas, crean telas, crean todo prácticamente. Y los artesanos también van a trabajar en lo que es la construcción. Y por último tenemos a los pastores. ¿A qué se dedican? A llevar a las llamas, a los camélidos, a las llamas, vicuñas, guanacos, para que coman los pastos y puedan tener una fuente de proteína de origen animal. Así que estos tres grupos sociales juegan un papel muy importante en el imperio. El imperio Wari, sin agricultores, sin artesanos, sin pastores, no es nada. Porque un imperio no se forma con solo reyes o con solo guerreros o sacerdotes. Un imperio se forma por la fuerza del pueblo. ¿Okay? Solo ellos no pueden hacer el trabajo, ya que el guerrero no va a cosechar, el guerrero no va a elaborar joyas, el sacerdote tampoco va a pasear. Ese trabajo se lo da el pueblo. Así que sin el pueblo no son nada. Aportes sociales del imperio Wari. La secularización. ¿Qué significa eso? La secularización significa que los sacerdotes van a poder controlar al pueblo por medio del engaño, por medio de los dioses, por medio de que si tú no tributas a los dioses, si tú no trabajas para los dioses y no trabajas para mí, los dioses te van a castigar. Y el pueblo, como era supersticioso, era muy creyente, eran ingenuos, eran ignorantes, porque no conocían la realidad, le creían al sacerdote. Y el sacerdote se aprovechaba de su función, de su poder. ¿Qué más? El imperio Wari era un estado planificado y urbanizado, sí, era planificado para crear urbes, para crear viviendas, para crear un pueblo, para crear ciudades, se tenía que planificar. No surgían las ciudades de la nada. Se da una revolución urbana en el imperio Wari, claro. En el imperio Wari resaltan mucho las urbes, las ciudades. Las ciudades estaban hechas de piedra, pero también habían ciudades hechas de adobe, de barro. ¿Okay? Y las ciudades se organizaban en ayllus. Los ayllus son el conjunto de familias dentro de un pueblo. ¿Okay? La familia A, la familia B, la familia C. Todos ellos, cada familia representa un ayllu. ¿Okay? Y cada ayllu tiene un líder, que vendría a ser la persona más anciana y con más experiencia. Y a la vez, los ayllus en general tienen un curaca. Bueno, ese término lo vamos a usar con los incas, ¿okay? Los curacas, los que van a ser los líderes de los ayllus, los líderes del conjunto de ayllus. En la parte económica, ¿de qué vivía? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué consumían los wari? 1.
La economía wari fue planificada. Para cosechar frutas y verduras se planificó, no surgió de la nada. Todo fue calculado. Claro, pero para llegar a tal precisión tuvo que haber ensayo-error. ¿Ok? Wari no aprende de la nada. ¿Aprende de quién va a aprender? Va a aprender de los mejores en lo que es técnicas agrícolas y técnicas de ingeniería hidráulica. ¿De quién estamos hablando? De los tiahuanacos. Los tiahuanacos tenían técnicas agrícolas muy buenas. Esas técnicas van a ser enseñadas a los wari y los waris van a aplicar. Es por eso que ya sabían lo que estaban haciendo. Se va a producir una agricultura intensiva, ¿ok? Una agricultura a gran escala. Van a aplicar la técnica de los camellones. Ese término, camellones, ya lo hemos visto. ¿En dónde? Con los tiahuanaco, exacto. Los tiahuanaco aplicaron la técnica agrícola de los camellones. Vamos a ver más adelante. La producción era masiva. Imagínense cuánto alimento se necesitaba para proveer a toda la población del Imperio Wari. Lo bueno del Imperio Wari es que también aplicaban los famosos pisos ecológicos. En diversas zonas de todo que eran parte del Imperio Wari, lo bueno era que había diversas temperaturas y la altitud no era igual. El clima era distinto. No podemos comparar el clima que se da en la costa con el clima de la región andina. Y no podemos hablar tampoco de los tiempos, que son muy variantes. Así que cada zona es buena para cada tipo de vegetal. Y todo esto conocía el Imperio Wari. Lo conocían muy bien. El intercambio comercial, exacto. No existía moneda en el Imperio Wari, pero ¿cómo yo podía conseguir productos? Por el trueque. El trueque es la forma de intercambio más antigua del Perú pre-inca. Todo era por trueque. La parte de la agricultura, ya hemos visto. Entre los wari y los tiahuanaco hay mucho parecido, sobre todo en la parte andina. El hombre de wari se alimentaba de quinoa, papa, maíz o yuco. Es como se dice, el parecido es casi igual, ya que el hombre de Tiahuanaco se desarrolló en el altiplano peruano, en la región andina, y la cultura wari también tiene origen andino, pero, acá está la diferencia. El imperio wari también influyó en otros pueblos de la costa, mientras que Tiahuanaco no fue así, no llegó hasta la costa. Wari sí lo hizo. Por lo tanto, el imperio wari tuvo acceso a otros productos que en la región andina no había, y en la región costeña sí lo había. En lo que respecta a ganadería, el hombre de wari utilizó la fibra de la llama, de la alpaca, del guanaco, del camélido que tenga o se pueda encontrar más fácilmente. En lo que es la parte comercial, ya les había explicado, había la forma de intercambio llamado trueque, ¿ya? Pero hay algo más que los tiahuanacos no tenían. Se crean colcas. Una colca es como un cuarto de piedra en el cual voy a guardar comida. Son reservas de comida, ¿ok? En las colcas puedo guardar comida, puedo guardar agua. Y las colcas se encuentran cada cierto tramo. Por ejemplo, es como si les dijera, tengo una carretera y cada 2 kilómetros va a haber una colca. Avanzas 2 kilómetros más, otra colca. ¿Para qué sirven las colcas entonces? ¿Para qué se crearon? ¿Por qué se crearon? Las colcas se van a crear como un almacén en caso de que tú realices trayectos muy largos, tengas comida, pues. Porque en esa carretera, en ese camino, no va a haber nadie que te dé comida. Entonces, vamos a construir almacenes de comida para cuando tú pases por esos caminos puedas alimentarte y no te falte la comida ni el agua. Ahora vemos al guaruguaru, que ya lo hemos visto en la cultura anterior, en la cultura de Tiahuanaco. Como nos explicaba, el imperio wari aprende de los Tiahuanaco, aprende, es influenciada por Tiahuanaco.
¿ya? Es influenciada por los huarpas, es influenciada por los nazca, pero en la parte agrícola van a aplicar la técnica de los tiahuanaco, el waru-waru. Waru-waru, como observamos en la imagen, es una técnica agrícola en el cual se hace caminos de agua, ¿ya? Por ejemplo, toda esta es la tierra, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer caminos, redes, y va a haber una porción de tierra que va a estar aparentemente sobre el agua, ¿ya? Y lleno todo lo demás con agua. ¿Cuál es el objetivo de crear o utilizar la técnica del waru-waru? El objetivo es la calidez que genera esta técnica. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que en la región andina, sobre todo la zona circundante a Puno, ocurren las heladas. Las heladas, cuando ocurren las heladas, la temperatura baja y el agua se solidifica, se vuelve en estado sólido. Imagínense, yo voy a cosechar cierto tipo de plantas, ¿ya? Y el agua se endurece, se solidifica, la planta se va a morir. Toda mi cosecha se va a arruinar, toda. Voy a pasar hambre si es que no almacené comida. Para evitar eso, el hombre de Wari, como ya conoce la técnica del camellón, porque los tiahuanaco le enseñaron, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a llenar de agua las tierras, no todo, sino una parte, y cuando lleguen las heladas, ¿ok? Esta agua se va a conservar mejor, ¿ok? Va a generar que durante el día el agua absorba la radiación solar y durante la tarde y durante la noche el agua no se va a congelar, sino que al absorber radiación y al tener esta forma, las tierras, las plantas van a absorber el agua. No agua congelada, sino agua en estado líquido. Esta forma permite al absorber mejor la radiación y en la noche liberar calor y evita que las plantas se mueran. ¿Ok? Es por eso que se le da el nombre de waru-waru o camellones. Tienen como la forma de una joroba de un camello. Esa va a ser la técnica más eficaz para luchar contra las bajas temperaturas. Aquí vemos el ejemplo de cómo se hace un camellón. Camellón porque tiene la forma de un cabello. Durante el día hay una parte de la tierra que se inunda con agua. Durante el día. Las plantas pueden absorber agua tranquilamente. Y durante la noche esta agua que almacenó calor, producto de que en el día sale el sol, en la noche libera el calor. Por eso el agua tiene una propiedad. Dentro de muchas propiedades que tiene el agua está la propiedad termorreguladora. ¿Qué cosa es termorreguladora? Es almacenar radiación o calor y luego liberar. Es por eso que la planta no se muere. Las heladas no van a matar a la planta porque van a absorber radiación, el agua y luego liberar el calor. Por eso la planta sobrevive. Bueno, aquí vemos los waru-waru o camellones. Tenían esta forma. Llegaban hasta los 100 metros, ¿ok? de largo y de 4 a 10 metros de ancho. Estos eran los camellones. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense.